La realización de trabajos académicos y científicos es algo habitual en nuestra vida como profesores y como alumnos universitarios. Aprenderemos en este tema qué normas se siguen en nuestro ámbito para asegurar que tengan unos mínimos de rigor y de calidad. En nuestro caso utilizamos normas APA. Fueron creadas en 1929 por la Asociación Americana de Psicología. En principio su finalidad era la de cohesionar las formas de escribir un texto escrito y enriquecer el ámbito académico. Son específicas del área de ciencias sociales y de humanidades y por tanto lo utilizaremos tanto en educación como en psicología. Son indispensables para la presentación de trabajos escritos y para temas que quieran ser tratados con seriedad y que puedan pertenecer al ámbito académico y científico, portfolios, trabajos, artículos, etcétera, etcétera. Las normas APA se encuentran en su sexta edición y tienen aspectos importantes como el formato general que pueda tener un trabajo escrito, las citas bibliográficas que se pueden citar dentro de él, desde lo que pueda ser el uso de tablas, gráficos y sobre todo el cómo se utilizan las referencias bibliográficas al final del trabajo. Generalmente cuando hacemos un trabajo escrito, la mayor parte de lo que utilizamos lo han aportado autores, aquellos autores que hemos elegido. No es ético y no es adecuado el apropiarnos de las palabras y de las ideas que ellos podamos haber leído de ellos y por lo tanto tendremos que aprender a cómo utilizarlos cuando estemos desarrollando ese trabajo. A esto es a lo que se le llaman citas bibliográficas. La descripción de la referencia, por supuesto, tendrá que estar detallada, lo que es autor, año de publicación, tanto si es una revista o un artículo, tienen sus formas específicas de ser citadas y tienen que estar, sobre todo, reflejadas al final del trabajo con toda la información que nos sea posible, porque luego esto nos tiene que permitir el que podamos localizarla. Pasemos un poco a ver lo que son citas textuales. Cuando optamos por una cita directa o cita textual, tenemos que tener muy claro que tenemos que reproducir exactamente, igual que lo dice el autor, las ideas y tenemos también que indicar el autor, el año y las páginas. Pueden ser de dos tipos, breves, si contienen menos de 40 palabras, o pueden ser largas, si contienen más de 40. Veamos algún ejemplo de cómo se hacen tanto unas como otras. Una cita breve se escribe, como podéis ver en el ejemplo, a continuación del discurso habitual. Si os fijáis aquí, empieza la cita con unas comillas y, como veis, se reproducen las ideas del autor en el mismo formato de letra y en el mismo tamaño. Al finalizar la cita, terminamos la comilla, abrimos un paréntesis y especificamos la página del original donde la hayamos leído. En el caso de las citas textuales largas, recordad, son más de 40 palabras en este caso, veis en el ejemplo que hay una pequeña diferencia. Empezamos con ella hablando de los autores y la fecha de publicación, pero luego veis cómo hay una especie de sangrado dentro de lo que pueda ser la parte, el párrafo del documento original. Y lo mismo, igual que ocurría en el caso anterior, además de citar a los autores y la fecha de publicación, estáis viendo cómo al final no se utilizan comillas, la letra es de un tamaño un poquito menor. Si en el texto principal estamos utilizando un tamaño 12, en este caso sería un tamaño 10. Y al finalizar la cita, como veis, aparece el P punto y la página donde ha sido extraídas. Y a continuación en el ejemplo, pues veis el siguiente párrafo con el tamaño y la letra habitual del documento. Si la cita textual es muy larga y nos vemos obligados, pues por la razón que sea, a cortarla, recordar también que podemos utilizar el paréntesis y los puntos suspensivos cuando suprimimos una palabra o una frase. Y podemos utilizar una línea entera de puntos suspensivos cuando lo que hemos suprimido dentro de lo que pueda ser el párrafo tiene un tamaño mayor, es decir, hemos suprimido o nos vemos obligados por la idea que queramos utilizar a suprimir pues, más de una palabra o una frase. Inclusive puede ser que la idea esté en una o en varias páginas diferentes. Aquí veis también un ejemplo
de una cita textual corta. Como veis, aparecen las comillas, la letra en tamaño del texto principal. Aquí viene la parte que hemos cortado, entre paréntesis y con los puntos suspensivos. Finalizamos la cita con las comillas, abrimos el paréntesis, el apellido del autor, coma, la fecha de publicación y en este caso, como es más de una página, aparecen las iniciales pp, punto, y el intervalo de páginas. Terminaríamos la cita cerrando el paréntesis y un punto y ahí continuaríamos un poco con la siguiente idea. Si cuando estamos haciendo alguna cita nos vemos en la necesidad de destacar algo de lo que dice el autor, pues podemos poner o podemos subrayarlo o podemos ponerlo entre cursiva, pero siempre es importante poner esta parte. El subrayado es nuestro o la cursiva es nuestra. Pasemos a otra cosa que es bastante habitual en el uso de fuentes bibliográficas dentro de un trabajo, que son las citas no textuales. Se las llama también citas referenciales o paráfrasis. En este caso no estamos reproduciendo literalmente las frases del autor, sino su idea, pero su idea y con nuestras propias palabras, indicando como siempre de quién estamos utilizando esa información, es decir, el autor y la fecha de la publicación. En este caso pueden aparecer también distintos estilos. Aquí veis, por ejemplo, algún ejemplo representativo cuando la cita es no textual y hacemos alusión a un autor. Pues hay distintas formas de hacerlo. El apellido del autor, la fecha de publicación y la frase con sentido. Garrido, 1983, estudió los efectos de la cafeína en los estudiantes y continuaríamos. Otra forma de hacerlo es citando la fecha. En primer lugar, en 1963, Garrido estudió los efectos de la cafeína y continuaríamos el párrafo. Y otra forma de hacerlo sería citando a los autores, como veis, y la fecha en el marco de la idea que queremos utilizar. Otros autores como Aron o Milicic lo definen como las percepciones de los individuos que tienen dentro del ambiente, etcétera, etcétera. Otro ejemplo habitual de una cita no textual es cuando hacemos alusión a la investigación de un autor. Y aquí tenéis un ejemplo. En una investigación sobre los efectos de la cafeína en los estudiantes, y en este caso abrimos el paréntesis, citamos el apellido del autor y la fecha de publicación y continuaríamos la frase. Pudo comprobarse que... y continuaríamos con la idea. En este esquema tenéis cuando en las citas no textuales nos obligan a utilizar más de 2 autores, inclusive 3, y algunas normas que tiene APA cuando se cita la primera o la segunda vez. Veis que no es diferente. Nos fijamos, por ejemplo, en la primera fila, un trabajo de un autor. La primera vez que aparece en el texto, veis que viene el apellido y la fecha de publicación entre paréntesis, y en las siguientes veces que se citase esa misma referencia bibliográfica aparecería igual. No ocurre lo mismo cuando estamos utilizando 2 autores. La primera vez, veis, aparecen los 2 apellidos de autor, separados con la conjunción y entre paréntesis la fecha de publicación, y las siguientes también se citarían de la misma manera. Cuando hay 3 autores, la primera vez se citan los apellidos de todos los autores separados por comas y entre paréntesis la fecha de publicación, pero la segunda y las sucesivas veces aparecería la expresión latina et al, seguida de la fecha de publicación. Cuando el trabajo tiene 6 o más autores, veis que no es necesario que aparezcan todos los autores la primera vez, nos podemos permitir el lujo de poner la expresión latina et al desde el principio, desde la primera vez que la utilizamos. Otros ejemplos también muy habituales en nuestros trabajos son cuando los autores son corporativos. La primera vez se citan, como en este caso, Ministerio de Educación, todos con todas las palabras, y luego aparece el acrónimo seguido de una coma y la fecha de publicación. Y la segunda y las sucesivas veces podemos permitirnos el lujo de poner directamente el acrónimo, sin que eso suponga una incorrección.
Más casos, pues por ejemplo, cuando hay varios autores en una misma citación, el orden siempre que aparece entre unos y otros tiene que ser un orden alfabético. Y la misma regla que los casos anteriores, en este caso Chacón, 2007, y Hernández, Fernández y Batista, como son 3 autores, es menos de 6, pues se pondrían todos la primera vez, y la segunda vez, como veis, han desaparecido Fernández y Batista y hemos puesto directamente la expresión et al. Bueno, pues recordar este cuadro cuando os veáis un poco en la tesitura de tener que hacer alguna consulta porque os encontréis en esta situación. Cuando citamos 2 o más trabajos dentro del mismo paréntesis, también hay unas reglas específicas que tiene APA y que tenemos que conocer. Lo primero de todo es ordenar las citas según el orden en la relación bibliográfica. Si los trabajos son del mismo o los mismos autores, recordad que la siguiente referencia para la ordenación es el año de publicación. Es importante identificar los trabajos del mismo autor y la fecha, pero cuando a veces son coincidentes, nos vemos obligados a utilizar estas letras minúsculas A, B o C, dependiendo del orden que tengan. Luego veremos un poco cómo tenemos que utilizarla. También es importante que recordemos que cuando estemos dentro de un trabajo y tengamos que hacer las referencias de distintos autores dentro del mismo paréntesis, además del orden alfabético, veis que la separación entre uno y otro autor tendría que estar con un punto y coma. Los trabajos en prensa o los trabajos inéditos también siguen el mismo orden y hay que intentar citarlos al final. Bueno, cuando nos encontramos con casos en los que el trabajo es anónimo, veis que al principio de la referencia tenemos que poner anónimo y si conocemos la fecha tendríamos que ponerlos a continuación. También es frecuente que nos encontremos normas para referencias de textos legales. Es muy fácil que en vuestros trabajos escritos tengáis que hacer referencia a alguna ley. ¿Veis la forma de citarlo? Se citaría el Real Decreto, el año de publicación, que viene separado por esta barrita, y a continuación pues expresaríamos la idea. Cuando nos vemos en el caso de que estemos citando una fuente en otra lengua distinta de la española y tengamos, o sea interesante, incluir una traducción, la norma APA lo que recomiendan es que eso se pueda poner en una nota a pie de página y es importante indicar si la traducción ha sido tuya con estas palabras o en el caso de que la traducción la hayamos cogido de otro autor, pues es importante que en esa nota a pie de página, esa traducción, estén reflejados las personas que lo han hecho. Hay otra forma de citar cuando ya hemos citado un autor pero aparece en otro momento y nosotros no hemos leído al autor original, sino que este autor hace referencia a otro, pues se suele utilizar la expresión apud o citado por. En el caso de tablas y figuras, aunque dedicaremos algún vídeo exclusivamente a indicaros cómo se tienen que realizar y con programas específicos, veis que lo habitual sería poner el número de la tabla en función del orden de aparición, se pone en cursiva un título que recoja y sea semánticamente por sí solo significativo de lo que contiene toda la tabla. APA también te dice que utilicemos líneas simples al principio o debajo de cada uno de los grandes epígrafes y abajo, si tenemos que poner la fuente, la palabra fuente aparece en cursiva y luego el resto en una letra de menor tamaño, pero como veis es la letra habitual que estemos utilizando en el contenido del texto. En el caso de figuras, cambiamos el orden del rótulo. Veis que ahora en una figura lo que aparece en cursiva es el nombre figura y el número correspondiente y el título de la figura aparece en letra normal, quizás de un tamaño menor que la del texto principal.
Hasta ahora hemos hablado de cómo utilizar todas las referencias bibliográficas dentro de un trabajo. Ahora es importante asegurarnos de que cualquier persona que quiera hacer una consulta sobre esas fuentes de información las pueda localizar. Y para eso están las referencias de final de un trabajo. Recordad siempre que en este apartado pondréis todas las fuentes de información que hayáis editado dentro del contenido del trabajo. Las reglas generales son que se ordenan alfabéticamente y tienen que ir en sangría francesa. Eso es importante. El orden de colocación, hemos dicho que era el orden alfabético, pero puede ser que nos encontremos con la tesitura de que sea el mismo autor y tengamos que tomar una decisión sobre cuál es la fuente que tiene que aparecer antes que otra. Pues bien, aquí tenéis un poco la indicación. Cuando estamos en el caso del mismo autor, se ordenan por el año de publicación y si coincidiese el año de publicación, se ordenan por el orden alfabético de los títulos, según la primera palabra significativa de cada uno de ellos. Si coincidiese la primera palabra del título, utilizaríamos como referencia para la ordenación la segunda palabra y así sucesivamente. Y en este caso es cuando tenemos que asignar las letras junto a la fecha de publicación. Aquí lo podéis ver mejor con un ejemplo. Veis que en el caso de Gil Alonso los años de publicación coinciden y hemos puesto una A a la primera referencia porque utilizando como ordenamiento la primera palabra del título, la C es anterior a la L. Y entonces la siguiente, pues siguiendo un poco esa misma ordenación, le hemos puesto la letra B porque coincide en número y la primera letra del título empezaba por la letra L, que es posterior a la letra C. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es fácil y lo podréis utilizar sin ningún tipo de problema. Otros casos, cuando estamos hablando de un autor único y cuando ese mismo autor aparece en la obra que tenemos que citar junto con otros autores. ¿Vale? El primer orden de ordenación es el autor solo. Veis que en este caso aparece Miura. Aquí lo ponemos antes que la segunda referencia en la que aparece Miura junto con Rincón. O sea, como veis, las citas de autor único tienen un orden de aparición anterior a cuando ese autor tiene una obra que nos vemos obligados a citar con otra persona. En los apellidos con preposición, pues aquí, como veis, no se dispone de una regla única. Puede ser que os encontréis, cuando hagáis uso de la fuente de información, diferentes formatos. Hay autores, como veis, que aparece aquí el apellido y luego aparece ordenado B de la. Otras veces aparece FJ y luego la preposición. Y en este caso pues aparecen las preposiciones antes con el apellido y luego la inicial de autor. Generalmente aquí, como os he dicho, no hay regla única. Lo que sí es importante es que cuando decidáis sobre una intentéis cumplirla en todo el contenido del trabajo. Si dos referencias de autor múltiple tienen el primer apellido de autor común, acordaos que el orden es el alfabético y lo haríamos por las iniciales del nombre. Si coincidieran por los apellidos, pues los terceros, sus iniciales y así sucesivamente. En el caso de instituciones o organismos, se ordenan por la primera palabra del nombre. Recordad que no tienen que aparecer de manera abreviada y si desconocemos el autor, recordad también que nuestra palabra clave en este caso es poner anónimo y si conocemos la fecha, pues la pondríamos a continuación. Lo mismo sucede con los textos legales. Recordad también que se pone el nombre de todas las palabras que contiene la referencia legal y también en este caso seguiríamos el orden alfabético. Los casos más habituales, por ejemplo, cómo citar un libro. Veis que viene el apellido, seguido de una coma, las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del libro, en este caso en cursiva,
y si conocemos la edición aparecería a continuación entre paréntesis, terminaríamos con un punto, el lugar de edición, 2 puntos y la editorial. Si en este caso el libro es de un autor institucional, veis que aparece el nombre completo de la institución, seguido, aquí debería haber ido una coma, entre paréntesis la fecha de publicación, un punto, el título del libro, punto, el lugar de la edición y la editorial que correspondiese. Imaginaos que el libro que estemos utilizando es un libro con editor. Pues aquí la regla es exactamente la misma, los apellidos, coma, las iniciales del nombre, en este caso como son 2 va con la conjunción y, que siempre aparece entre el penúltimo y el último autor, el apellido, coma, las iniciales del nombre, la fecha de publicación. ¿Ves que en este caso el título del artículo o del capítulo del libro aparece con letra normal? Terminaríamos con un punto. Aquí tenemos que decir de dónde hemos escogido ese capítulo o ese artículo. Fijaos bien que cambiamos el orden, aquí son las iniciales del nombre de autor, a la inversa de lo que sucedía al principio. Este sería el apellido del autor, entre paréntesis indicamos que es el editor, y en cursiva vendría el título del libro. Como es una parte y no todo el libro lo que hemos utilizado, entre paréntesis pondríamos el intervalo de páginas, un punto y, como siempre, el lugar de edición y la editorial. Cuando estamos utilizando un libro con versión electrónica, las reglas son exactamente lo mismo. Lo único que en este caso cambia es que tenemos que indicar que ha sido recuperado y ahí tendremos que poner la página web de donde lo hayamos escogido. Pero la mecánica es la misma, el apellido seguido de una coma, la inicial del nombre, el año de publicación entre paréntesis, punto, el título en cursiva del libro y, como os digo, la palabra clave recuperado de y la URL. ¿Cómo citar un capítulo de un libro? Pues en este caso vamos a seguir el ejemplo. Vendrían los apellidos, las iniciales, el apellido, la inicial, la fecha de publicación, ¿veis? El título en letra normal, se pondría dónde lo hemos consultado, las iniciales de autor, como os digo, siempre en orden inverso a como aparecían al principio, el apellido, el editor, una coma, en cursiva, cómo se llama el capítulo del libro y entre paréntesis las páginas, el lugar de edición y la editorial. Un capítulo de libro en prensa. Se siguen las mismas reglas, la clave está en las palabras que ponemos junto a las iniciales de autor. ¿Veis que aparecen entre paréntesis las palabras en prensa? Y lo demás es igual. Esto aparece en letra normal porque es el capítulo que hayamos escogido y si aparece en la palabra en es porque esta es la referencia del libro o en este caso es una fuente de información periódica. Y lo mismo, el lugar de edición y la editorial. En el caso de las revistas cambia un poquito. Veis en el ejemplo que volvemos a poner el apellido seguido de una coma, la inicial del nombre, la fecha de publicación. En este caso veis que el título del artículo que hemos cogido de la revista aparece en letra normal y lo que se pone en cursiva es el nombre de la revista, seguido por una coma de lo que pueda ser el número o el volumen y las páginas, pero en este caso veis que no es necesario poner las iniciales PP, ¿vale? El 40 sería el volumen, lo que ponemos entre paréntesis cuando disponemos de esta información sería el número y una coma y el intervalo de páginas, insisto, sin necesidad de poner P. o PP en el caso de que sea más de una página, porque sería una incorrección. Si la revista que estamos utilizando es una revista en línea, las reglas son las mismas.
veis que aparecen aquí los apellidos, cada uno con sus iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del capítulo o del artículo en letra normal. En este caso la revista aparece en cursiva. Este sería el volumen. Si apareciera el número lo pondríamos en letra normal y entre paréntesis, el intervalo de páginas y de dónde hemos recuperado con el enlace. También es frecuente que entre nuestras fuentes de información hay algún artículo que tenga DOI, que es, como veis, el identificador cuando estamos hablando de alguna fuente de información de tipo electrónico. En este caso seguimos las mismas reglas, solamente que tenemos la obligación al final de la cita, como veis, en lugar de poner la URL, ponemos el número de DOI que tenga la fuente de información. Cuando utilicemos un periódico, que también es una fuente periódica, veis que en este caso es importante poner quién es el autor del artículo, la inicial del nombre. Veis que en el paréntesis aparece el año de publicación y el mes donde ha sido publicado, en este caso es importante, el título que tiene el artículo, el nombre del periódico y si tiene lo mismo número o volumen también habría que indicarlo, al igual que las páginas de donde hayamos cogido la información. Si no tenemos autor, pues pondríamos, como veis, el título del artículo seguido de la fecha de publicación y el mes, si lo tenemos, y de dónde ha sido cogida y la página. Si no tenemos fecha, la clave aquí está en poner entre paréntesis las iniciales S.F. y lo demás, lo mismo, recuperado el día, el mes, el año. Cuanta más información podamos recuperar, mejor es la posibilidad que damos de localización de esa información. Si tuviéramos que citar una tesis, que también va a ser muy frecuente en vuestros trabajos escritos, veis que aparecen las iniciales los apellidos, las iniciales del nombre, el año de publicación, el título de la tesis en cursiva y luego la indicación de que es una tesis doctoral, donde el lugar de publicación y dónde está publicada. Si la tesis tiene algún tipo de referencia numérica o de clasificación, inclusive si la tesis la recuperamos de alguna página web, es importante decir de dónde ha sido recuperada y el código de clasificación. En el caso de que tengamos que utilizar información o fuentes provenientes de simposios, ponencias, comunicaciones y demás, las reglas son iguales. Veis que aparecen los apellidos del autor, la inicial del nombre, la fecha de publicación, el título de la comunicación y luego dónde aparece, de dónde ha sido editada. En este caso hay dos editores que son Hidalgo y Bueno. Este artículo, la actividad científica como texto, está dentro de las actas del primer congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, que es lo que ponemos en cursiva, y entre paréntesis las fechas donde podemos encontrar el artículo de este autor. Y como siempre, el lugar de edición, 2 puntos y la editorial. Si tuviéramos que hacer uso de normas APA para el caso de una entrevista que esté publicada, pues pondríamos los apellidos, las iniciales del autor, la fecha, el mes, a quién se ha hecho la entrevista y dónde podemos recuperarla porque esté publicada. Si fuera una película, veis que lo primero que tenemos que poner es quién es el productor, sus apellidos y la inicial del nombre, seguido de quién es el director, igual con sus apellidos, la inicial de su nombre, la fecha, cómo se llama la película, la indicación entre corchetes de que es una película y luego toda la información que tengamos sobre la productora y el lugar. La productora o estudio de cine, dependiendo del caso que sea.
En el caso de los vídeos, igual, apellido, las iniciales del productor, veis el apellido, quién es el director, el año de publicación, el título en cursiva, y también se indica que es una película cinematográfica, el país de origen y el estudio donde se haya producido. Si el vídeo es en línea, pues la obligación siempre de poner dónde podemos consultarlo. Y si es una página web, de donde cogemos la información, los apellidos de quien sea el autor, las iniciales, el año, el título de donde hayamos cogido la información y sobre todo la fecha en la que ha sido recuperada. Bueno, pues con esto tenéis los casos más típicos que podéis necesitar a la hora de recoger información dentro o al final de un trabajo. Recordar siempre que, aunque ahora mismo estemos en la 6ª edición de normas APA, que son las que solemos utilizar en educación y en psicología, tendréis que estar muy atentos a esta dirección, que es la dirección de la organización de la Asociación de Psicología Americana, en la que siempre estaréis actualizados y siempre también existen vídeos tutoriales con los que podéis un poco estar siempre al día de estas normas que seguro que harán de vuestros trabajos que tengan ese rigor y esa calidad científica que todos esperamos. Gracias.